Hola, muchas gracias por tu interés en mis videos. Esto es SEO en español, el canal donde podrás informarte sobre las buenas prácticas y recibir noticias sobre el mundo del SEO. En 2009, Matt Cutts, quien fue ingeniero de Google, publicó un video hablando sobre este tema, y actualmente en marzo de este año, John Mueller respondió esta pregunta y la respuesta corta es no. No son tomadas en cuenta para las búsquedas de Google. Pero hay que aclarar algo, no son tomadas en cuenta para el factor de posicionamiento de las búsquedas. Anteriormente, en Google Analytics, las palabras claves orgánicas alguna vez fueron accesibles para verlas en los reportes, y cuando fueron removidas, de estos reportes se mostraban como not provided. La salida de esta característica hizo restar la importancia a las palabras claves porque algunas personas pensaron que esto era la muerte total de ellas, pero en realidad Google no ha cambiado desde entonces cómo el contenido es interpretado. Hace aproximadamente una década, los motores de búsqueda valoraban las páginas web solo por su contenido. En esa época, las metaetiquetas keywords se convirtieron con rapidez en un área en la que cualquier persona podría introducir palabras clave, que con frecuencia eran irrelevantes, pero los visitantes habituales nunca las veían. Google entonces tomó la decisión de ignorar esta etiqueta debido al abuso de algunos usuarios al colocar contenido de poco valor. Esto es algo que vengo mencionando en videos anteriores, que Google ha cambiado las reglas del juego para hacer más justo el posicionamiento y actualmente premiar el contenido que se hace para personas reales y no para los robots. Debido a esta actualización, desde entonces Google está ignorando esta metaetiqueta de keywords. En su documentación han dicho que es posible que nuevamente vuelvan a usarlo, pero es poco probable. Esto no significa que las palabras claves están muertas o que no sirven para nada o que debemos dejar de usarlas. Al contrario, las palabras claves nos ayudan a saber quiénes son las personas y qué es lo que quieren, lo que nos permite satisfacer mejor sus necesidades. También nos sirven las palabras claves para proporcionar una versión clara sobre la creación de contenidos. El hecho que Google no tome en cuenta esta etiqueta no significa que no debemos usarla o olvidarnos de ella, porque en cuanto a rendimiento solamente es una línea de texto muy pequeña y el código no va a aumentar y no representa una carga tan pesada para el sitio. Aunque Google ignora la metadescripción, no significa que ignora las otras meta tags. De hecho, hay varias etiquetas que se pueden implementar y que Google no va a ignorar. Y estas metaetiquetas sí van a ser factores de posicionamiento. Entre ellas son las meta tags de descripción, las etiquetas meta de los robots.txt y los títulos meta. Si esta información te resultó útil e importante, puedes compartirla, dejar un me gusta y suscribirte.